No obstante, bueno, hay que pensar, por ejemplo, métodos, maneras de discutir lo que es realmente importante en nuestro país. Y eso es lo que proponen los empresarios pymes. Así es. Bueno, hace algunos días les contábamos sobre la preocupación y la propuesta del Observatorio Argentinos por la Educación, que le están pidiendo a los candidatos un debate serio sobre cuestiones que atañen justamente a la educación. Y lo propio pasa en el sector pyme. Bueno, han presentado un informe con un diagnóstico de situación, pero también están planteando la necesidad de dar un debate sobre cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de moneda, ahora que se habla de dolarización, lo que tiene que ver con la producción, con la industria, todo esto de cara a las próximas elecciones. Claramente, son definiciones que hay que tomar, debates que hay que dar, saber qué piensan los protagonistas, los candidatos, que con claridad debieran contar lo que ocurre. Lo saludamos a Julián Moreno, que es presidente de APYME Nacional. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Julián. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar. Un placer. Antes que nada, te pregunto, entre ustedes obviamente también discuten. Uno supone que debe haber distintos modos de mirar la realidad respecto, por ejemplo, de lo que son las exportaciones, las importaciones. Ahora que el gobierno dice vamos a importar algunas cosas para bajar los precios. ¿O está todo más o menos encuadrado en una idea, una lógica, un pensamiento? No, seguro que hay discusiones o hay distintas miradas. Pero lo que está claro es que las pymes vivimos del mercado interno y potenciar el mercado interno es fundamental para todos. Y el mercado interno se potencia a través de los ingresos de los trabajadores, digamos, de que recuperen su poder adquisitivo, a través del gasto público, básicamente. Son dos fuentes muy potentes de lo que es el mercado interno, y todos los que vivimos de la actividad pyme, en su gran mayoría, te diría que prácticamente la totalidad, vivimos del mercado interno. Muchas pymes exportan, es verdad, pero exportan una porción menor de su producción. La base de su día a día está en el mercado interno. Entonces, hay cuestiones que entendemos que, como decías en la presentación, ¿no? Las fuerzas políticas deberían debatir y dejar bien claro cuál es su postura al respecto para justamente elegir sin engaños, ¿no? Ahí nosotros estamos viendo que no se da en todas las fuerzas políticas la misma vehemencia cuando hablamos de una Argentina industrializada o no, o qué hacer con los recursos naturales, si los vamos a desarrollar acá, vamos a hacerle aporte de valor o simplemente los vamos a vender primarizados. Bueno, ¿cómo vamos a defender la moneda? Como estábamos hablando, ¿no? Nosotros como empresarios necesitamos que haya una política de créditos acorde al beneficio que genera para la sociedad en sí, ¿no? La actividad económica y el trabajo, y eso si tuviéramos dolarizados no tendríamos ninguna posibilidad de tener una política monetaria autónoma, soberana. Entonces, bueno, son muchos temas en los que sí estamos de acuerdo y por eso lanzamos esta idea de plantear 10 puntos sobre los cuales pretendemos que las distintas fuerzas que se disputan el gobierno a partir de diciembre de este año las tengan en su haber, ¿no? Y realmente nos las comenten y digan si las tienen en cuenta o no. Bueno, Julián, consultarle sobre las cuestiones que estuvieron más presentes o que son más próximas en la agenda. La tasa de interés altísima, de alguna manera uno intuye que es inviable o poco conveniente invertir en ese marco, y el programa de 12 cuotas para tratar de alguna manera movilizar el consumo interno. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, bueno, una de cal y una de arena. De alguna manera, tanto las cuotas de la hora 12 son bienvenidas. Realmente para aquel que tiene una economía relativamente formal y puede acceder a esos planes, bueno, los recomiendo. De alguna manera es un beneficio para todos, para el consumidor y para la empresa que provee. Después también en las medidas que se anunciaron hay que destacar en lo que tiene que ver con el alivio fiscal, la visión de segmentar a las pymes y a las pequeñas empresas, ¿no? Que se les da una mano en función de la baja de tasas por ese lado, que no deja de ser un reclamo histórico. Nosotros siempre bregamos por una reforma tributaria progresiva. Esto no es una reforma tributaria, pero
de alguna manera va en ese sentido, ¿no? En considerar la segmentación. Y después lo de las tasas, sí, es un problema que tenemos, que hoy ya no incide en los créditos, porque realmente el crédito en Argentina es muy bajo, y ni hablar en el sector PYME, ya nadie se endeuda, digamos, las tasas a estos valores ya mucho antes ya eran imposibles para cualquier empresario o cualquier emprendimiento, ¿no? Tomar tasas que hoy, digamos, con el último aumento llegan al 150 y pico % anual, o sea, es muy difícil armar un proyecto que tenga ese nivel de renta, y ahí es donde compiten, ¿no? Compiten en la inversión, y realmente uno si tiene que invertir, bueno, lograr tasas de esa magnitud con un producto de producción local es muy difícil. Yo creo que esa tasa va a terminar incidiendo en el índice de inflación en el mediano plazo. Esperemos que no sea tan así, pero realmente, bueno, esa es la consecuencia. Está claro que la manta es súper corta, y de alguna manera tenemos que evitar que los ahorros se vayan a los dólares, ¿no? Que ese gran problema que hoy tenemos. Hoy, básicamente, el problema que tenemos los argentinos es que no hay dólares suficientes para producir, para importar, para crecer. Ahí está el drama de esta era, digamos, de este momento, que obviamente tiene que ver con los dólares que ya se fueron y que deberíamos haber cuidado mejor. Julián, a propósito de la política, ¿qué pasa cuando desde sectores de poder o desde el gobierno dicen, por ejemplo, en primera instancia, te planteo dos? La primera es, tenemos métodos restrictivos para la importación, para que se desarrolle la producción nacional. Pero por cuestiones especulativas u otras, me suben los precios. Entonces tengo que volver a abrir la importación para que haya un control. Del mismo modo, en esa línea, si bien tienen algunos insumos que son importados y dependen del dólar, la mayoría de las cosas la compran a precio de dólar oficial, a los sueldos los pagan en pesos. Sin embargo, a la hora de aumentar, están viendo cómo camina el dólar blue. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen respecto de estas situaciones? Bueno, ahí hay un manejo de los monopolios, oligopolios, productores de los insumos difundidos, que tienen ese manejo que vos comentabas. O sea, pueden hacer lo que realmente quieren, porque no tienen quien les compita. Ahí, bueno, este ensayo que se anunció el fin de semana de liberar el antidumping hasta fin de año para ciertos productos, pero ahora no está muy claro cuántos van a alcanzar, porque hay que tener claro que el antidumping es un trámite que genera algún productor local que se siente que está compitiendo deslealmente con un importador. Ahora, si acá no está ese producto produciéndose nacionalmente, los importadores van a seguir trayéndolo al precio que se les antoje, como hasta hoy. Entonces, hay un problema grave ahí, porque a la escasez de dólares que todos sabemos que hay, bueno, aquel que lo puede importar lo hace porque realmente lo avala con un crédito afuera, que obviamente está avalado con fondos que ya tiene afuera copiados de alguna gestión previa, si querés, sí, y aprovecha esa situación. Y entonces, en realidad son todos desvíos, si querés, de la economía que se están generando a partir de esta brecha que se genera a partir de la falta de dólares. Acá la responsabilidad que creo que no tenemos que dejar de marcar es el nivel de apertura que se generó previamente, donde cualquiera podía endeudarse con el exterior, cualquiera podía, y después no devolverlo, hasta que llegara un gobierno que le diera un tipo de cambio diferencial y bueno, y aprovechar la volada. Ahí hay un tema sistémico, si querés, que tenemos que corregir, y eso bueno, se requiere poder político también para atenderlo, ¿no? Claro. Y es medio cultural también para los argentinos. Sí. Porque hay que ver si apoyamos a un gobierno que nos dice, mira, yo voy a hacer esto. Sí, el problema es que eso cultural que vos decís, que en realidad tiene que ver con cómo sobrevivimos, cómo nos llevamos, Claro. A pesar de las cíclicas crisis que vivimos cada tanto, que nos han enseñado a sobrevivir, si querés, con esas maniobras. Bueno, es como esas mismas maniobras no nos dejan salir de la crisis. Claro. Es un tema, como vos decís, cultural, que nos mantiene en crisis. Lo que no tenemos es que endeudarnos a los valores, digamos, en las escalas que nos endeudamos con el exterior innecesariamente sin tener cómo después pagarlo, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de no tener dólares.
Claro. Claro, claramente. Julián, te quiero consultar por último, por mi parte, ¿cómo evalúan ustedes la situación o el escenario de la actividad económica? Cuando se habla de actividad económica, el INDEC mide la industrial y mide la construcción, que son las que más capacidad tienen de generar puestos de trabajo. Ustedes desde el sector PYME y en esta coyuntura, ¿cómo evalúan este escenario, este presente para la producción? Mira, la verdad es que es muy turbulento, es muy difícil llevar el día a día, pero estamos activos. Esa es la verdad. O sea, hoy las pymes, a pesar de todos los problemas que tenemos, estamos con las persianas levantadas, estamos fabricando y estamos vendiendo con toda la complejidad que eso tiene hoy en día. Entonces también nos da cierto temor que para corregir esos desvíos macroeconómicos, si querés, la solución sea enfriar la economía y dejarnos a todos con las máquinas paradas. Entonces yo entiendo que el día de hoy es terrible, es estresante, es turbulento, las tasas son, digamos, alguien no puede pensar nadie en endeudarse, pero estamos vendiendo. Suena a mal menor, pero es realmente así, ¿no? Si la otra opción es abrir las importaciones, liberar el dólar, con lo cual el poder adquisitivo del salario, que lo contaba al principio, se deterioraría, digamos, varias veces. Y no tendríamos a quién venderle y tendríamos que apagar, digamos, la empresa, bajar la térmica, bajar la persiana y volver en unos años. Realmente eso sería terrible porque eso no se puede hacer. Ninguno de los empresarios pymes puede bajar la persiana y decir, bueno, vuelvo cuando aclare, porque todos vivimos en una rueda donde pagamos sueldos, donde si quisiéramos cerrar tenemos que pagar indemnizaciones. O sea, todas las empresas tienen, si querés, un pasivo contingente enorme si hubiera que pasar eso. Entonces, nos da cierto temor y por eso también esta campaña. Esta campaña tiene que ver con eso, con concientizar a la gente de lo terrible que sería para la actividad una dolarización o bueno, una devaluación brusca. Seguro que lo que estamos hoy viviendo no es lo ideal, no es lo que todos soñamos. Pero la verdad es que lo que se está presentando como alternativa es muy peligroso. Bien. Julián, ha sido un placer escucharte y ojalá lo logren y ojalá cada sector, no digo de la producción solamente, sino del trabajo, generen este tipo de debates que son importantes. Gracias por tu tiempo de nuevo. Muchísimas gracias, Julián. A ustedes muchas gracias. Muy amable. Por sumar, Gracias.